Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un previo análisis de algunos algoritmos que me han compartido algunos de ustedes. Bien, no me he fijado el nombre del remitente, pero tenemos dos ejercicios. El primero dice, bueno, en realidad es todo un párrafo, un texto completo, el cual tenemos que analizarlo para determinar cuál sería el algoritmo o cómo lo vamos a formular. Bien, para de tal manera se pueda hallar una solución. Así que solo lo vamos a leer una vez. Bien, y recuerden que la grabación queda en YouTube y ustedes pueden repasarlo las veces que crean convenientes. Lo importante es que se entienda. Bien, eh, lo he transcrito aquí, digamos, lo más claro posible y se determina de la siguiente manera. Dice, ingresa el nombre del trabajador. Primer dato. La cantidad de horas trabajadas durante la semana. Otro dato. Dice, ingresa el nombre del trabajador, lo he resaltado, no sé si se nota. Ah, ya, sí, sí, claro, claro. Si desean, pueden ir resolviéndolo. Bien, ¿sí? ¿Me quieren decir algo? Ah, ya, listo. Bien, entonces, si desean resolverlo, entonces lo comparto por el chat también. Ahí está el ejercicio. ¿Listo? Bien. Nuevamente repito. Ingresa el nombre del trabajador. Primer dato, lo estoy resaltando. Adherido a ello me dice la cantidad de horas trabajadas durante la semana. Eso quiere decir que también es otro dato que debemos ingresar. Siguiente. Y el pago por hora. Como está anidado, también asumo que es otro dato que debo ingresar. Pago por hora de trabajo. Entonces tenemos hasta aquí tres datos que vamos a solicitar. El nombre del trabajador, las horas trabajadas durante la semana. ¿Cuántas horas ha trabajado el trabajador? Bien. Y por último, ¿cuánto se le paga por cada hora que trabaja? Bien. Entonces, tenemos tres datos. Siguiente. Muestre la cantidad de horas extras y el pago del trabajador en la semana. ¿Qué datos nos están pidiendo? Quiere que devolvamos las horas extras, que puede haber como también no, ¿ah? O sea, no me están diciendo que sí o sí el trabajador se ha excedido en tiempo de trabajo. Así que como no me dice, puede que horas extras queden en cero y más bien haya horas faltantes. Luego también me dice que muestre el pago del trabajador en la semana. Cuando me dice el pago del trabajador en la semana, asumo que incluye tanto el pago por las horas que están dentro de lo que él debe trabajar, incluido el extra que pueda generar también. Así que lo vamos a poner en el mismo color. Siguiente, tenga en cuenta que el valor de la hora extra es 30% más. Otro dato importante, la hora extra equivale a 30% más. Eso quiere decir que cuánto equivale a una hora extra no es un dato que vamos a pedir, sino que se deriva de a partir que tengamos el valor de cada hora normal, porque ya me están indicando que su valor es 30% más de lo normal. Siguiente. Dice, y que el trabajo es de lunes a viernes, suponiendo que se trabaja 5 horas diarias. No me dicen nada más al respecto de cuántas horas trabaja al día, así que voy a asumir que este suponiendo es una certeza y que vamos a considerar que para este algoritmo el usuario solo trabaja 5 horas regulares al día durante 6 días de la semana, de lunes a sábado. Por último dice, ya, este es un ejemplo. Bien, me dicen, por ejemplo, si ingresas el nombre Luis e ingresas que ha trabajado 40 horas, me dice, ingresa el pago por hora, digamos que ingresas 10. Entonces dice, como se trabaja de lunes a sábado 5 horas, entonces son 30 horas que debería trabajar. Pero como el trabajador hizo 40,
por lo tanto tiene 10 horas extras. Bien, y me dan un ejemplo que acá lo que tengo que hacer es que la cantidad de horas, acá está de rojo, la cantidad de horas que debería trabajar se multiplica por 10 porque son las horas regulares y el excedente, que son 10 horas, dice, lo multiplicamos por 13 porque se le está adheriendo acá debería ser 30, si no me equivoco, el 30% que equivale al valor de cada hora normal. Todo esto que estoy resaltando en este momento, sombreando, es un ejemplo. Bien, el verdadero análisis se genera aquí. Bien, entonces ya habiendo leído de manera directa, vamos a hacer un repaso o vamos a incluir ya esta solución en PCIN. A ver, veamos. Primeramente, ahí el tamaño de letra se nota bien, muy pequeño, o está bien. Está bien. Sí, listo. Ok, bien. Ya, empecemos con los datos que nosotros necesitamos. Necesitamos, vuelvo a repetir, el nombre del trabajador, las horas que ha trabajado y el pago por cada hora de trabajo. Bien, los demás datos se van a asumir, porque acá me indican que debemos asumir que trabaja de lunes a sábado, 5 horas diarias. Entonces, empecemos con datos de entrada. Vamos a solicitar un primer dato. Va a ser el nombre del trabajador. Así que escribimos, ingrese su nombre. Así que para capturar ese dato, pondremos leer y añadiremos la variable nombre. Siguiente, necesitamos las horas trabajadas durante la semana. Ponemos escribir, ingrese, cantidad de horas laboradas. Cantidad de horas laboradas. Bien, para capturar ese dato, vamos a ponerle leer horas laboradas. Ojo, le pongo horas total, porque después vamos a separarlo entre las horas que están dentro de lo normal y las horas que corresponde a lo extra. Así que primero voy a pedir las horas total. Bien, listo. Otro dato que me falta, ya, el pago por cada hora normal de trabajo. Ponemos escribir, ingrese el pago por hora. Bien, asumiendo, vamos a asumir que ya se entiende que es las horas normales. Si no, ustedes pueden seguir añadiendo el texto a mostrar de manera que sea mucho más entendible con un texto un poco más largo quizás, ¿no? Es ya acorde a cada uno. Leer, le voy a poner pago hora. Listo, entonces ya tengo el nombre del usuario, el trabajador, las horas que ha laborado y el pago por cada hora. Bien, listo. Siguiendo con la lectura indica, muestre las horas extras y el pago del trabajador en la semana. Bueno, como antes del desarrollo me están ya indicando qué es lo que qué es lo que debo generar como respuesta, y una vez voy a poner aquí el mensaje final. Voy a ponerle como resultado, es decir, como salida, tengo lo siguiente, escribir las horas extras son, ¿no? Y luego le voy a añadir la variable que contenga ese resultado, que aún no lo tengo, así que lo dejo así todavía. ¿Qué otro dato debo emitir? Es el pago del trabajador en la semana, el pago total, ¿no? Así que voy a ponerle
su pago total es, y la variable luego le añadiré que contenga esa respuesta, que aún no lo tengo tampoco. Bien, entonces ya tengo lo que me están pidiendo. Si vamos a imprimir algo más, ya lo veremos en el transcurso del algoritmo, pero hasta el momento es lo que me están pidiendo. Siguiente, ten en cuenta que el valor de la hora extra es 30% más que el valor de la hora normal. Bien, entonces, para poder dar este sustento a lo que estoy sombreando, a esta parte del párrafo, debo de obtener cuántas horas extras tiene. Bien, entonces voy a hacer ello, voy a separar las horas extras de las horas normales, pero vuelvo a repetir, el enunciado es como si estuviera indicándome que a fuerza va a haber horas extras, no me habla absolutamente nada de las horas faltantes que pudiese haber. Bien, pero vamos a considerar que también puede haber horas faltantes, pero como no me dice nada de cuánto le costaría de descuento al trabajador por cada hora faltante, asumiremos que simplemente el costo de cada hora faltante es igual como una hora normal. Bien, vamos a asumir eso. Bien, entonces, sabiendo que las horas faltantes no se están especificando, entonces no habría necesidad de obtenerlo porque no tiene un costo distinto. Bien, así que aquí vamos con la separación de las horas normales y las posibles horas extras, que puede ser cero también. Bien, ponemos aquí, las horas totales están en la variable horas total. Se sabe que la persona trabaja de lunes a sábado, 6 días, y por día labora 5 horas. Eso quiere decir que de manera exacta, él tiene que trabajar 30 horas, ¿cierto? 6 días, cada día 5 horas, son 30 horas. De esta manera, yo tengo que preguntar si las horas totales es mayor que las horas regulares, que vendría a ser 30. Bien, porque solo así sabré que tiene horas extras. Así que indico lo siguiente. Si horas total es mayor que 30, ¿qué sucede si las horas total es mayor que 30? Ahí no sé. Claro, debo hallar las horas extras, ¿cierto? Voy a crear la variable horas extras. Recuerden que si hay horas extras, quiere decir que las horas regulares están completas, ¿cierto? O sea que completó sus horas normales y luego se fue por las horas extras, ¿cierto? Entonces, aparte de hallar horas extras, voy a especificar que las horas normales es igual a 30. Recuerden, si yo ya estoy asumiendo que hay horas extras porque se ha pasado 30, voy a asumir que las horas normales es 30. ¿Por qué? Porque las horas extras se generan cuando sabes que tienes las horas normales completas, pero que aparte de ello te has excedido. Entonces, las horas extras, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Cómo puedo calcular las horas extras? Horas normales, no, horas laboradas, o sea, horas total menos horas normales. Las horas laboradas es horas total. Listo. Me indicas que le reste las horas normales. Las horas normales no me dan como dato, pero se asume porque me indican que el usuario o el trabajador eh, labora 6 días a la semana, 5 horas diarias, serían 30 directamente. Bien, no está en una variable, sino que lo estoy asumiendo por el enunciado, que son 30. Entonces, tal como tú me Pero indicas, también se puede, pues, Ese dato, profe, entraría también, o sea, como lectura, o sea, para especificar yo el nombre y cuántas horas trabajó el trabajador. ¿te refieres en la respuesta? No, al momento de leer los datos, ¿no? O sea, yo solo leo el nombre y las horas total. Las horas total es las horas,
O sea, los 5 por 6, o es la cantidad de horas trabajadas que pueden ser 100, 200. Las horas trabajadas. Oh, ya, ok. No se ve aquí el enunciado, pero dice ingrese cantidad de horas laboradas. ¿Bien? Incluye todo. No, Creo que no se veía, ¿no? no. Ya. Ya, Lo que pasa es claro. que, disculpa, lo que pasa es que el enunciado es un poco extenso, así que está ocupando mucho espacio. A ver, voy a intentar hacerlo más corto. A ver ahí, creo. Ya está, creo que ya está. A ver, jóvenes, su audio, por favor. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos claro que la variable horas total que está capturando lo que el usuario va a ingresar corresponde a todas las horas que ha elaborado. Todo, absolutamente todo. Durante la semana, claro. Bien, entonces aquí hemos preguntado si las horas que ha elaborado es mayor que 30, porque ya hemos indicado que según el enunciado, haciendo un cálculo, el trabajador debería elaborar 30 horas dentro de la cantidad de horas normales. Pero si consideramos que él ha elaborado más de 30 horas, quiere decir que hay horas extras. Bien, en consecuencia, las horas extras, ¿cómo se obtendría? Bien, lo ha dicho el joven hace un momento, que las horas total que ha elaborado le resto 30. De esa manera obtendría las horas extras. Y aparte de ello, si hay horas extras, también, ¿qué quiere decir? Que las horas normales están completas. Eso quiere decir que son 30. Horas normales, 30. Bien. Entonces, de esta manera, si él hubiese laborado, por ejemplo, 40 horas, como dice aquí el ejemplo que han dado el enunciado, si él hubiera elaborado 40 horas, ¿qué sucedería? Se compararía, ¿no? ¿Cuántas horas ha elaborado? 40. ¿Es mayor que 30? Sí, sí es mayor. Como sí es mayor, se creará la variable horas extras. ¿Qué hará horas extras? ¿Qué hará horas extras? Lo que hará es que en las horas totales que ha elaborado, que es 40, le va a restar 30. Y 40 menos 30 es 10. Eso quiere decir que él tiene 10 horas extras. Y también estoy asumiendo que si la cantidad de horas laboradas supera las horas normales, que serían 30, entonces debo asumir que él completó las horas normales. O sea, le pongo, tiene 30 HN, horas normales. Bien, ¿por qué yo indico también debo calcular horas normales? Porque ¿qué pasaría si el usuario no llega a las 30 horas? Que dice que yo debería calcular cuántas horas normales ha generado. Y eso sería en el caso contrario. Si las horas que has laborado no supera a 30, quiere decir que no tienes horas extras. Y si no tienes horas extras, quiere decir que todo lo que has laborado pertenece a las horas normales. ¿Me dejo entender? Correcto, gracias. Bien, entonces voy a indicar, si en caso las horas extras no supera 30, entonces también tengo que calcular las horas extras, también. Pero ya sé que directamente va a ser 0. Bien, porque si yo no agrego ello, y si más luego quiero hacer una operación para calcular el pago extra, y si la persona no supera las 30 horas, entonces la variable horas extras no va a existir. Bien, entonces habrá un error de cálculo, porque una cosa es que un elemento valga 0, que sería sus horas extras, a que un elemento valga nada, que es algo muy distinto. Entonces voy a indicarle que como la variable extras la voy a necesitar luego para hacer un cálculo, voy a indicarle que si no supera las horas normales, es decir, no es mayor que 30, entonces sus horas extras va a ser 0. Y las horas normales va a ser equivalente ¿a qué? ¿A qué sería equivalente las horas normales?
Recuerden que estamos en el caso de que él no supere las primeras 30 horas. A las horas totales. Exactamente. Ya lo había indicado algo así, ¿cierto? De que si él, las horas que ha elaborado no supera los primeros 30, quiere decir que todo lo que ha elaborado le pertenece a las horas normales. Forma parte de. Entonces, hasta aquí, con esta condición doble, ¿bien? De opción doble, ¿bien? El caso verdadero y el caso falso, ya tengo yo las horas normales y la cantidad de horas extras que ha generado este trabajador. Bien, no hay necesidad de calcular horas faltantes, lo repito, porque no me indican que tiene un costo distinto. Porque suele pasar, por ejemplo, que en el enunciado indique que las horas, cada hora extra equivale a tanto monto y las horas faltantes otro monto. ¿Por qué? Porque quizás en la política de una empresa indica que si tú faltas una hora determinada, esa hora no se te descuenta como una hora normal, sino que te descuentan doble de repente, ¿no? Si es así y lo indica en el enunciado, tendríamos que hacer otro cálculo, porque recuerden que en ese caso las horas normales, las horas extras y las horas faltantes tienen, digamos, un valor por hora distinto. Pero como no me indican nada de ello, hasta aquí quedaría todo respecto al cálculo de horas extras normales y faltantes, como no me indican nada, no lo calculo. Siguiente. Ya tengo mis horas. ¿Qué me diga aquí? Tenga en cuenta que el valor de la hora extra es 30%. ¿Bien? Entonces yo debo calcular aquí, ya que tengo mis horas normales y mis horas extras ya definidas, voy a calcular cuánto voy a ganar por mis horas normales y cuánto voy a ganar por mis horas extras. Entonces voy a poner aquí, pago, digamos pago normal. Y también voy a calcular pago extra. Bien, donde mi pago normal va a ser el resultado de las horas normales que he generado multiplicado ¿por qué lo voy a multiplicar? ¿Con qué dato? Ah, listo, Henry, chévere. Entonces, en breve que terminamos el algoritmo, analizamos la propuesta que estás generando tú para dar un veredicto, ¿ya? Listo, entonces, el pago normal se obtiene de las horas normales que has generado multiplicado por cuánto te están pagando por cada hora normal. Y las horas extras que tú has generado se le va a multiplicar el pago por cada hora extra, que no lo tenemos generado. Bien, no tenemos generado el pago por hora extra, pero según el enunciado me indican que es el 30% más que el valor de la hora normal. Eso quiere decir que el pago por hora que el usuario o trabajador tiene, le multiplicaremos por 1.3. ¿Por qué por 1.3? A ver, si lo he copiado bien lo que me han compartido uno de ustedes para esta solución, es 30% extra, ¿cierto? Me corrigen, de repente era otro valor, creo que era ese. ¿Bien? Si es así, entonces quiere decir que dice 30% más. Eso quiere decir que el pago por cada hora extra es equivalente al 130%. ¿Bien? Por esa razón que yo le he puesto 1.3, ya que ustedes saben que 130% es lo mismo que poner 130 entre 100, ¿cierto? Y esto da como resultado 1.3. Eso quiere decir que si cada hora normal me pagan 10 soles de repente, entonces mi pago por hora extra va a ser 13 soles. ¿Se entiende esa parte?
¿Sí? Listo. Entonces, ahora ya tengo mi pago normal, ya tengo mi pago extra. Ahora, ¿qué me queda? Me dice, a ver, ¿qué más me dice? Me da un ejemplo. Vamos a ingresar esos datos cuando vamos a comprobar, ¿sí? Nada, no me dice nada más de qué tiene que salir, pero yo sé que había notado previamente que en el enunciado me indicaban que requería que yo muestre mis horas extras y el pago total. Entonces recuerden que el pago total es una variable que había generado todavía, ¿no? Entonces mi pago total es equivalente al pago normal más mi pago extra. Pago extra. Bien, entonces ya tendría mi pago total. Lo que tengo que hacer ahora es, dice, su pago total es agregarle la variable que contiene esa información, pago total. Y en horas extras, simplemente imprimir horas extras, que es una variable que ya tengo definida. ¿Bien? Y eso sería todo. Esa sería la solución de este enunciado. Bien, ahora, lo que veo aquí es que me piden el nombre, pero en ningún momento lo uso. Bien, entonces, no creo que esté de más imprimir el nombre. Bien, escribir vamos a poner aquí detalle de pago de, y le voy a decir la variable nombre. Detalle de pago, digamos, de Luis, ¿no? Si en caso ingresen ese nombre. Dice horas extras. Entonces creo que en este caso lo puedo hacer un poco más formal. Simplemente sería horas extras. Tipo como si fuera una boleta, ¿no? Horas extras, 2 puntos, el monto. Acá voy a poner, creo que puede ser en este caso, sueldo neto, ¿no? Sueldo neto. Y ya, eso sería todo. Bien, vamos a comprobar. Vamos a usar los datos que me dan como ejemplo de análisis en el enunciado. Así que ejecutamos. Ingresamos datos. Ponemos aquí Luis. Enter. Me indican, vamos a ingresar horas a la semana, horas laboradas 40. Y vamos a asumir que el pago por hora normal es 10 soles, según el ejemplo. Me indican aquí horas extras, 10, es correcto, porque él solo trabaja, ha trabajado 40 horas y solo debió trabajar 30 dentro de lo normal. Así que sus horas extras de 10 soles, 10 horas, perdón. Y el sueldo neto sería 430. A ver, si nosotros separamos esto, lo separamos, bueno, acá en el ejemplo ya está, ¿no? Indica que si tuviera 40 horas laboradas, tendría 30 horas a 10 soles y 10 horas a 13 soles. Entonces es normal, ¿cierto? Porque 30 horas a 10 soles es 300 y 10 horas a 13 son 130. 300 y 130 da 430. Así que el resultado es correcto. Bien, entonces hasta allí tendríamos ya la solución de este enunciado. Opcionalmente, no me dice nada, pero opcionalmente yo podría validar que el usuario no vaya a ingresar una cantidad de horas menor que 0, porque no puedes laborar una cantidad de horas negativa, ¿no? Pero lo voy a dejar así porque no me dice nada el enunciado, ¿no? Tampoco sé si la persona que me mandó ese ejercicio desea ese grado de especificación. Bien, entonces, basándome solo en lo que me ha pedido de manera ligera, el algoritmo ya estaría resuelto. Voy a revisar aquí, me ha mandado una respuesta, Henry. A ver, dice, definir en esto como carácter, ya, hablando de definir, ¿no? No he definido las variables. Definir nombre como carácter, definir
todos los demás valores, en el caso de las horas, son enteros, ¿cierto? Horas total, horas normales, horas extras, como entero. Y todo lo que es dinero es, ya saben ustedes, real, ¿cierto? Definir pago por hora. Otro tengo horas extras, horas no, perdón. Tengo pago normal, pago extra. Pago normal, pago extra. Y pago total, ¿no? Listo. Pago por hora, pago normal, pago extra, pago total. Como real. Ya está. ¿Tengo más variables? Creo que no. No tengo más variables. Entonces ya estaría. A ver. Si tienen alguna consulta al respecto, me avisa para poder explicarles en caso sea necesario. A ver, veamos el ejemplo que ha dado su compañero. ANT, nombre. Bien, entonces esa sería la solución para el primer ejercicio. Y vamos a poner aquí como nombre pago total. Trabajados. Listo. Si no tienen ni una consulta respecto de este ejercicio, entonces vamos a proceder al siguiente ejercicio. Bien, me han mandado también otro ejercicio. Bien, ¿se ve el texto muy pequeño o está bien? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces vamos a resolver este nuevo enunciado. Bien, lo voy a tratar de juntar un poco para no ocupar mucho el espacio en largo. A ver, veamos esto. Ya está. A ver, igual no podría compartirte tal cual información, Henry, si quieres resolverlo. Solo te mando les comparto el texto inicial y la tablita que está aquí ya tendrían que ustedes que darle lectura, ¿bueno? A ver dónde está el chat. Ahí, entonces, si pueden resolverlo también nuevamente, ahí está el enunciado y los datos ya de respecto al costo diario ya estarían aquí en esta tablita. Bien, entonces vamos a solucionar ese siguiente algoritmo. Dice, en un hospital se ha hecho un estudio con el objeto de hacer una aproximación de los costos diarios de internamiento por paciente. Repito, en síntesis, ¿qué se quiere obtener? El aproximado de los costos diarios de internamiento por paciente. Entonces, podremos en este caso resumir que se quiere obtener el costo diario por paciente, ¿no? Es creo en síntesis lo que te está pidiendo. Costo diario por paciente. Se supone que es internamiento, ¿no? Porque no me imagino digamos, algo más por lo cual se le esté cobrando al paciente, ¿no? Estamos hablando de internamiento. Dice, se obtuvo un costo promedio diario según el tiempo que el enfermo está sin atención por una enfermedad que aqueja al paciente. Además, se pudo determinar que en promedio todos los pacientes con edad entre 18 y 27 años implican un costo adicional del 19%. Así que le voy a sombrear esto. Entre 18 y 27 años generan adicional 19%. También lo voy a resaltar esto. Es bueno que cuando ustedes estén leyendo un enunciado, resalten aspectos que ustedes creen que es importante. No es como cuando hacen una lectura y les piden un resumen, ¿no? Dice, la siguiente tabla expresa los costos según el tipo de enfermedad.
A ver, ¿qué datos necesito? A ver, necesito, en un hospital se ha hecho un estudio con el objeto de hacer una aproximación de los costos de internamiento por paciente. Se obtuvo un costo promedio diario según el tiempo que el enfermo está sin atención por una enfermedad que aqueja al paciente. Además, se pudo determinar que el promedio de todos los pacientes con edad entre 18 y 27 años implica un costo adicional del 19%. La siguiente tabla expresa los costos según el tipo de enfermedad. Ya listo. Entonces, lo único que puedo concluir es que si quiero saber cuánto se le va a cobrar al paciente por el tiempo que está internado, dos, que lo único que extra debo evaluar, aparte de lo que voy a considerar según la tabla, es que si su edad está entre 18 y 27, entonces lo que determina aquí el pago por cada hora de internamiento se le va a adherir 19%. Es como un resultado que se genera al final. Primero debo calcular cuánto se le va a cobrar según la tabla y al final debo evaluar, bueno, su edad está entre 18 y 27. Si es verdad, le aplico adicional 19%. Si no, lo dejo así como está. Bien, entonces, vamos a resolver primero lo que está en la tabla. Bien, ya que el costo final de la tabla es al cual recién se le va a operar ese adicional. Dice, tiempo sin atención. Sin atención, menos de una hora, costo diario por paciente en soles, 10 soles. Si el tiempo sin atención está entre 1 y menos de 4 horas, el costo diario por paciente en soles es 20. Si el tiempo sin atención está entre 4 y menos de 10, el costo diario por paciente es 30. Y 10 soles, 10 horas a más, su costo diario es 36. A ver, ¿qué podemos concluir por esto? ¿Alguien tiene, digamos, una observación que quiera realizar respecto? ¿Qué es lo que ha entendido del enunciado? Bien, recordando que al final te dice, construir un algoritmo que permite ingresar el tiempo de exposición del paciente en horas y su edad, para luego mostrar el costo diario de su hospitalización. Bien, ¿alguien me desea hacer una acotación? ¿Qué es lo que he entendido de este enunciado? Bien, entonces miren, a simple vista, miren, a simple vista yo puedo suponer, a simple vista, si no lo analizo bien, que por ejemplo, ¿qué sucede si una persona está 300 horas? A ver qué me indican. Es algo confuso, ¿cierto? Sí, genera un poco de confusión, pero vamos por pasos. En realidad, podemos ir avanzando y luego seguir haciendo lectura para ver si lo que estamos armando va acorde al enunciado. Pero indico, dicen, esa tabla solo está basándose en el tiempo sin atención. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona puede estar 300 horas, ojo, 300 horas internado, 300 horas de internamiento. Pero es posible, que acá hablan de tiempo sin atención diaria, algo así me está indicando, ¿cierto? A ver, se obtuvo un costo promedio diario según el tiempo del enfermo está sin atención por una enfermedad. Costo diario por paciente. Lo que me da a mí es que le van a cobrar diariamente a este paciente, pero acá me indican que este pago es solo por las horas que está internado, pero que no corresponde al tiempo en que se está siendo, digamos, atendido. O sea, es como indicándote, indícame, yo lo que entiendo es que me indican lo siguiente, a ver, calcúlame cuánto se le va a cobrar por el tiempo en que el paciente
está en el hospital prácticamente como inquilino. O sea, es como si estuvieran cobrándole, a ver, ¿cuánto está cobrado por el tiempo que estás inquilino? Nada más. Porque aquí no me indican, por ejemplo, en el enunciado que debo pedir, por ejemplo, cuánto se le cobra por la atención, por ejemplo, por los alimentos que le puedan dar, por los inyectables, o si hay un médico que lo va a observar diariamente. No. Acá solo me dicen que si el pago es diario. En un día al paciente se le puede cobrar o 10 soles, o 20, o 30, o 36 soles. ¿De qué depende? Depende de cuántas horas esté sin atención. Es lo que me indica. O sea, por ejemplo, si una persona está 5 horas sin atenderse, 5 horas sin atenderse, entonces estuviera en este rango de entre 4 y menos de 10. Eso quiere decir que ese día, como él tuvo 5 horas en que no se le atendía, sino que estaba básicamente como un inquilino o algo así, como estuviera hospedándose, se le va a cobrar 30 soles. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, si yo tuviese estos datos al revés, o sea, 36, 30, 20 y 10, podría asumir que también le están recargando el tratamiento que él puede estar llevando y básicamente yo entendería que estuviera haciendo como una especie de descuento, algo así. ¿Bien? O sea, me explico. Por ejemplo, digamos que estamos calculando el pago por tratamiento. De repente está con un tratamiento. ¿Bien? Y aparte se le estuviera cobrando por tiempo de espera. O sea, cuánto tiempo está en una sala, en una habitación o un cuarto en el cual simplemente él está reposando. Entonces, si fuese este el caso y aquí el costo diario del paciente en soles estuviera al revés, o sea, mientras menos horas estés, más te van a cobrar. Si fuese el caso, yo puedo entender que se le está cobrando más. ¿Por qué? Porque si hay menos tiempo de espera, quiere decir que hay más horas en las cuales se le está atendiendo. Eso quiere decir que eso sí me daría a entender, ya se le está cobrando más. ¿Por qué? Porque hay más horas que se le está atendiendo. O sea, ahí se está gastando más recursos humanos, material, etc. ¿Sí? Pero como está en incremento, mientras más horas no te atienden, más te cobran. Lo único que yo puedo entender es que básicamente se le está cobrando por cantidad de horas que él está algo así como si fuera hospedándose en un lugar. Mientras más tiempo estás, más te voy a cobrar. ¿Bien? Algo así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo entienden de esa manera? ¿Mm? ¿Sí, no? Y de todas maneras, una última leída al texto y resolvemos, ¿sí? Dice, en un hospital se ha hecho un estudio con el objeto de hacer una aproximación de los costos diarios de internamiento por paciente. Se obtuvo un costo promedio diario según el tiempo que el enfermo está sin atención. Bueno, acá creo que lo está indicando, ¿cierto? Creo que cuando habla de costos diarios está hablando de lo que le cuesta al hospital, ¿no? Y lo quiere recuperar cobrando a los pacientes, ¿no? O sea, más tiempo te quedas en el hospital, entonces me generas más gastos, más costos, entonces me tienes que devolver ese monto, es lo que yo entiendo, ¿bien? Eh, Además, se obtuvo un costo promedio diario según el tiempo que el enfermo está sin atención por una enfermedad que aqueja al paciente. Además, se pudo determinar que en promedio todos los pacientes con edad entre 18 y 27 implican un costo adicional del 19%. La siguiente tabla expresa los costos según el tipo de enfermedad. ¿Tipo de enfermedad? A ver, ¿o redactado mal? A ver. Creo que en este caso hay un error de redacción. A quien me haya compartido este ejercicio, no sé si estará presente aquí. Dice, la siguiente tabla expresa los costos diarios según el tipo de enfermedad. Pero acá en la tabla no me dice nada del tipo de enfermedad, solo me dice
que las horas, mientras más horas estás sin atenderse, es decir, estás ahí, no sé, pues reposando, entonces te van a cobrar más, ¿no? Entonces no hice nada de enfermedad, ¿ah? Entonces, aquí no sé si hay un error o estoy leyendo mal. Bien, bien, entonces no me he equivocado, es lo que están pidiendo. Entonces, basado en eso voy a resolver. Bien, entonces, ahora, este valor solo se puede determinar por paciente. No lo puedo hacer por una masa digamos, de enfermos que están hospitalizados. ¿Por qué? Porque no todos pueden tener la misma cantidad de horas que no son atendidos. Así que otra conclusión que voy a hacer es que este algoritmo, a pesar que el estudio se genera en base a una cantidad n de pacientes, el algoritmo se va a efectuar por cada paciente. Bien, entonces, primero necesito saber cuántas horas sin atender está. Bien, así que voy a poner escribir, ingrese, no voy a poner de frente solo lo que necesito saber, cantidad de horas sin atención. No me dice nada tampoco si es que a esas horas sin atención se le va a agregar el gasto por tratamiento o por las horas que sí se le atendieron. Así que como no me dice nada de eso, no lo voy a incluir. Bien. Otro dato que voy a necesitar aquí es la edad, ¿cierto? Acá en el último parte del enunciado dice ingresar el tiempo de exposición. Voy a suponer es el tiempo en el cual la persona se le deja expuesta a algo, o sea, quiere decir que se le deja básicamente, se le despoja de algo, ¿no? O sea, se le deja, digamos, a la intemperie, ¿no? Por decirlo así, en realidad no se les deja a la intemperie a los pacientes, sino que se deja en reposo, ya no se les está haciendo un tratamiento o no se les está, digamos, interviniendo. A eso se refiere exposición. Bien, no se les está interviniendo de alguna manera. Entonces, eso es lo que estoy pidiendo, ¿cierto? ¿Cuántas horas sin atención? Lo capturo aquí como horas. Creo que solo horas nada más. No necesito ingresar otro tipo de horas. Y como acá dice horas. Acá hay otra incongruencia. Miren, quiero que observen lo siguiente. Acá dice que se ingrese la cantidad de tiempo que estuvo el paciente en horas. ¿Ustedes entienden que va a ingresar un número entero o decimales? ¿Bien? Porque recuerden que las horas no se suele trabajar con decimales. Si tú quieres que haya 1 hora y algo más, te debería pedir horas y aparte los minutos y o segundos que estuviese en tratamiento. Eso quiere decir que si la persona quiere estar en este rango de solo pagar 10 soles por un día que ha sido atendido, que un día que ha estado ahí sin atenderse, entonces en ningún momento ingresaría a este rango, salvo que ingrese 0, porque el 0 es lo único que ingresaría a este intervalo, ¿cierto? Porque menos de 1, la única opción sería 0 si el número es entero, porque no hay números negativos en el caso de tiempo. Si es así, quiere decir que prácticamente es como si el paciente no está sin atenderse, se le va a cobrar 10 soles extras o algo así, ¿no? Es lo que puedo entender. Bien, entonces voy a basarme voy a ser explícito según lo que me piden, según lo que me otorgan y todo lo que necesitan, tal cual lo voy a resolver, ¿bien? No voy a hacer conjeturas al respecto. Entonces, escribir, ingrese su edad. Listo. Leer edad. Lo único que puedo concluir es que este monto que está aquí ya incluye el pago por el tratamiento que estuviese llevando o la atención que le estuvieran dando, ya lo incluye. O sea que si la persona estuvo 0 horas sin atención, se le está cobrando 10 soles de repente por lo que se le ha atendido.
Es lo que más o menos estoy entendiendo. Bien, entonces, y ya ingresé las horas sin atención, la edad. Ahora me queda calcular, hacer condiciones según los intervalos siguientes. Tengo de 0 a 1 o menos de 1. Entonces, primero, en este caso, voy a validar que el número sea menos de 1, o sea, solo puede ser 0, ¿cierto? Así que voy a poner lo siguiente. Voy a hacer ¿desean ustedes que use condiciones anidadas o simples? Simples me refiero a que cada función sí o pregunta va a ser por cada intervalo y generará una respuesta determinada. Luego generaré otra pregunta de manera ya independiente para la siguiente intervalo y así sucesivamente. Entonces, si uso anidado, entonces haría una pregunta que si no corresponde, saltaría al siguiente intervalo en el caso contrario. Entonces, ¿está bien si uso cualquiera o desean que utilice algún tipo si desean que use anidado o el simple? Bien, bueno, les diré que voy a usar el simple, ¿bien? El simple. Sí, voy a validar que el usuario se le haya atendido menos de una hora, así que indico, sí, H, que es la cantidad de horas sin atención, es menor que 1, entonces voy a crear una variable llamada costo diario va a ser igual a 10. Siguiente. Ahora voy a preguntar por el siguiente intervalo, ¿cierto? De 1 hasta menos de 4. Entonces le debo indicar lo siguiente. Si las horas es mayor que 1, pero mayor o igual que 1. Recuerden que me dice desde 1, incluye a 1. Entonces sería, si las horas, sería mayor o igual que 1 y además tiene que cumplir con no llegar a 4, o sea, menor que 4. Así que le indico h de horas menor que 4. Bien, entonces si las horas es mayor o igual que 1 y menor que 4, corresponde a ese intervalo, el pago diario será de 20 soles. Costo diario 20. Siguiente. Si la cantidad de horas sin atención está desde 4 hasta menos de 10, antes de 10. Entonces pongo aquí mayor o igual que 4 y horas menor que 10. Costo diario en ese caso será 30, ¿verdad? Y por último, me dicen si fuese desde 10 horas a más. Así que le pongo, si las horas que tú estás ingresando, en las cuales no se le ha atendido, fuese mayor o igual que 10. Entonces el costo diario va a ser de 36 soles. Hasta ahí ya generé lo que está en la tabla. Bien. Me dicen que desean que yo muestre el costo diario de su hospitalización. Solo el costo diario, nada más. Bien, aunque aquí, por ejemplo, según esta tabla yo puedo entender que este resultado sería siempre y cuando la cantidad de días que el paciente esté internado, todos los días se le diese la misma cantidad de horas de no atención. Si fuese ese el caso, entonces serviría, creo yo, para algo el tema del costo diario de su hospitalización. Si no, si el paciente diariamente no se le atiende en horas que están variando, entonces no le veo sentido a lo que está pidiendo, ¿no? Pero bueno, es lo que te está pidiendo.
Bien, entonces voy a ceñirme a eso que le están pidiendo a la persona que me compartió este enunciado. Por último, debo imprimir cuánto es su costo diario, que ya lo tengo resuelto, ¿cierto? Bajo estas condiciones simples, ya tengo la respuesta. Lo único que tendría que yo hacer es imprimir esa respuesta, ¿cierto? Escribir el costo diario de atención es la variable costo diario. Ah, tienes razón. Ahora debo condicionar la edad, ¿verdad? Tienes razón, tienes razón. Lo puse, pero no lo creo que mucho explicar, me he olvidado. Muchas gracias por hacerme acordar. Ahora, según la edad dice, si está entre 18 y 27, se le va a adicionar 19%. Bien, entonces antes de imprimir, voy a hacer una última pregunta. Si edad está en ese intervalo 18 a 27, o sea, los incluye, bien, entonces le voy a indicar si la edad es mayor o igual que 18 y además la edad es menor o igual que 27. Ahí está. Entre 18 y 27 quiere decir que es mayor o igual que 18, pero menor o igual que 27. Cuando es un intervalo cerrado, les dije que es un intervalo continuo, entonces debemos usar el y. Les había comentado ya en sesiones anteriores, ¿cierto? Entonces, si esto se cumple, está en ese intervalo de edad, entonces se le va a adherir 19% al costo. Eso quiere decir que el costo diario, en este caso, como es un mismo dato, lo puede usar la misma variable, se le va a adicionar, el costo diario va a ser igual a lo que valía antes, más el 19% de sí mismo. Costo diario por 0.19. Dice adicionar 19%. Así se calcula el 19% de un número. Le estoy adhiriendo al costo diario que se había calculado previamente. Ahora, esto se puede reemplazar también poniéndole por 1.19. Bien, también se puede reemplazar de esa manera. Bien, cualquiera de las dos opciones es válida. Bien, pero lo voy a poner de esa manera porque de esa manera se entiende que al monto que vas a pagar diariamente le estás adicionando el 19% de sí mismo. Bien, creo que esto sería más fácil de leer. Bien, así que lo voy a dejar de esa manera. Listo, entonces ahora sí creo que ya está. Bien, calculé el costo diario que se le va a cobrar en un día determinado al paciente y se le está adhiriendo un adicional en caso su edad esté entre 18 y 27. De esa manera ya tendría yo el resultado final. A ver si no me estoy olvidando algo más. Ahora me indican. De repente detectan por aquí algo que me estoy olvidando. Aparte, claro que de definir las variables, ¿no? Que eso es el último, ¿verdad? A ver, vayan evaluando mientras voy definiendo las variables. Las únicas variables que estoy utilizando son costo diario, que es, como es dinero, es real. Y a pesar que aquí te lo den como 10, 20 y 30 como entero, lo usual es que cuando hablas de monto referido a dinero, trabaja en real. Bien, pero en este caso igual no habría inconvenientes porque recuerden que el real incluye a los números enteros, ¿verdad? No habría inconvenientes, pero lo usual es trabajar de esa manera. Entonces, aparte, las horas me dicen que lo van a ingresar en enteros, ya está. Y la edad sabemos que son números enteros, no puedes dar, por ejemplo, tengo 17.8 años, ¿no? No habría forma. Listo, entonces, eso sería todo respecto al segundo enunciado. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Todo bien? Genial.
ganancias. Le voy a poner como nombre costo por internamiento. Ya está. Bien, ya tenemos este resultado. Lo voy a guardar. Siguiente. Ahora sí vamos con los ejercicios propuestos que dejamos pendiente la sesión anterior. Tenemos aquí calcular los años, si el año es bisiesto o no. Dice, ejercicio número 1. Son los años divisibles por 4. Años bisiestos son los años divisibles por 4, pero si además son divisibles por 100, entonces no será bisiesto, a menos que sea divisible por 400. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Miren, por ejemplo, si yo ingreso 200, digamos que mi año, lo voy a poner en inglés mejor. Digamos que mi año fuese 200. ¿Bien? ¿Qué pasaría si el año actual fuese el año 200? Vamos a ver si es bisiesto o no. ¿Qué me indican? Primero, el año son divisibles por 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es divisible por 4 o no? Vamos a ver. ¿Cómo yo sé que es divisible por 4? Porque al dividirlo entre 4 debe darme residuo 0. Eso quiere decir que es una división entera, ¿no? Y te genera un dato exacto. Entonces, ¿cómo calculo yo el residuo? Porque yo necesito saber que si al dividirlo entre 4 me da residuo 0 y el residuo de una división, ¿quién te lo otorga? Ya habíamos usado esto en sesiones anteriores, ¿no? ¿Cómo puedo obtener el residuo de una división entera? ¿Se acuerdan? Recuerden, en este caso yo quiero obtener este residuo. Esta división me va a dar un número real, ¿cierto? Me va a dar un número real. El mod exacto, ¿cierto? El mod te devuelve. Voy a poner year mod 4. Recuerden que yo quiero saber si es divisible con 4. Entonces, como eso es una pregunta, no lo puedo asignar, sino que voy a poner si. Si el año que me ha ingresado, que en este caso es un supuesto, fuese 200, al dividirlo con 4, con mod que me da residuo, voy a preguntar, ¿esta operación me dará 0? Una pregunta, ¿no? 200 al dividirlo con 4 te generará residuo 0, o sea, será divisible entre 4. Sí, correcto, ¿no? Porque 200 al dividirlo con 4 sería 50, ¿no? Y me daría residuo 0, ¿verdad? Entonces, sí correspondería. Pero, ¿qué más me dice? Dice, pero si eso se cumple, además, evaluar si es divisible con 100. Porque si eso sucede, entonces ya no es bisiesto. Pero dice, a menos que sea divisible por 400. Entonces vamos con el siguiente. Hasta aquí, yo podría decir como comentario, si es bisiesto. Sin embargo, me indican, pero si además es divisible con 100, entonces ya no lo será. Eso quiere decir que este comentario quedaría como pendiente y ahora preguntaría, bueno, si ya pasaste este filtro de ser divisible con 4, a ver ahora vamos a ver si es divisible con 100. Así que pondría lo siguiente. El año mod 100 será igual a 0 Bien, estoy indicando. Si el año es divisible con 4, es decir, su residuo es 0, entonces ahora pregunto, ¿el año al dividirlo entre 100 también será 0? ¿Y qué sucede si
es divisible con 4 y también es divisible con 100. ¿Bien? Correcto, otra condición, ¿no? Bien, entonces en este caso indican, si el año es divisible por 4 es bisiesto, pero si también cumple con ser divisible con 100, entonces ya no lo será. Entonces, si esto se cumple, entonces yo indicaría no es bisiesto. ¿Me entienden, no? Dice, años bisiestos, dice, son los años divisibles por 4, pero si además es divisible por 100, entonces no será bisiesto. Es lo que he hecho. Si es divisible con 4 y además es divisible con 100, entonces no es bisiesto. ¿Pero qué me indica? A menos que también sea divisible por 4. O sea, bueno, si es divisible con 4, está en la jugada de ser bisiesto o no, ¿cierto? Y luego dice, pero si es divisible con 100, no es bisiesto. A menos que sea divisible por 400. Así que acá, otra condición. Dice, si cumple con ser divisible con 4 y ser divisible con 100, debo indicar que si llega hasta este punto, o sea, también es divisible con 100, entonces debo consultar si el año es divisible con 400. Debo poner aquí igual a 0. Por ejemplo, miren, si yo ingreso 200, ¿qué estaría pasando? 200 al dividirlo con 4 me genera 0 de residuo. Ingresa. Hay otra condición. Si el año que me ingresas es divisible con 100, vamos a ver, el año ingresado es 200. 200 al dividirlo con 100 te genera residuo 0. Sí. Entonces, ingresa. Y ahora pregunta, ¿el año que has ingresado es divisible con 400? No. Si yo multiplico 200, lo divido con 400, me genera como cociente, mi cociente sería 0 y mi residuo sería los 200. En una división entera pasaría eso. ¿Bien? Entonces mi residuo no sería 0. Eso quiere decir que le indicaría no es bisiesto. ¿Y dónde entraría el mensaje de que sí es bisiesto? Bueno, cuando es divisible con 4 y no es divisible con 100. Bien, entonces en ese caso sí es bisiesto. Porque el enunciado dice, cuando el año es divisible con 4 y además es divisible con 100, no es bisiesto. Entonces, si esta parte de la condición, le pongo otro color, si esta parte de la condición se cumple, cuando ya es divisible con 4, entonces no es bisiesto. Pero si esto no se cumple, es decir, en este caso podría indicar lo siguiente. Lo podría poner aquí, perdón. Aquí sería. Bien, porque tendría que ponerle aquí si no, ¿cierto? Divisible con 4, sí. Divisible con 100, si no cumple, pasa al si no. Y aquí le pondría sí es bisiesto. Bien, entonces, aquí también me he equivocado. Cuando sí es divisible con 100 y corresponde con ser divisible con 400, aquí debería decir sí es bisiesto. Bien, y más bien el caso contrario sería no es bisiesto. Bien, aquí hice una mala lectura.
Ya está. Por ejemplo, el 200 ingresa. ¿Divisible con 4? Sí. Otra pregunta. ¿Es divisible con 100? Sí, ingresa. ¿Es divisible con 400? No. Así que no es bisiesto. ¿Qué pasaría si yo ingreso, por ejemplo, hace poco, ¿no? El año 2020, este año. Pregunto, ¿es divisible con 4? Sí, sí es divisible con 4. Pregunto, ¿es divisible con 100? Cuando divido 2020 entre 100, ¿me da residuo 0? No, ¿verdad? Como no me da, se va al caso contrario. Y aquí me indica que el año sí es bisiesto. Y este año sí fue bisiesto, ¿no? El año bisiesto, recuerden que la característica es que en los años bisiesto, el mes de febrero adquiere un día más. Eso quiere decir que este año, según su calendario, febrero ha tenido 29 días. Bien, pero aquí no me dice nada de agregarle día o no. Solo me dice que determine si es bisiesto o no el año que van a ingresar. ¿Bien? ¿Qué, se entendió? ¿O necesitan que les explique otra vez? A ver, dices... Henry, me has puesto, entonces pondríamos otra condición, ya que quiere que sea divisible por 100, o sea el año mayor o igual que 100. ¿A cuál te refieres? ¿O era una pregunta de hace rato? Ah, ya. Ah, ya, ok. Dice, entonces de hace rato era seguro. Bien, entonces, miren, un repaso breve. Dice, los años son divisibles por 4, si eso se cumple, dice, y además es divisible por 100, entonces no será bisiesto. A ese punto quiero llegar. Por eso yo pregunto, si es divisible con 4, o sea, al dividirlo con 4 me da 0 como residuo, pregunto, ¿también será divisible con 100? Si esta condición se cumple y esta condición se cumple, estaríamos en esos dos partes del enunciado. Se cumple que ser divisible con 4 y ser divisible con 100. ¿Y eso qué me da? Que no será bisiesto. Pero si lo primero cumple, divisible con 4, y el segundo no, que es el que hace que cambie a no bisiesto, entonces sería que sí es bisiesto. Por eso le pongo, si esto cumple y esto no se cumple, ¿dónde estaría? Aquí. Estaría en el otro caso. Si esto se cumple y eso también, entonces estaría en este caso. Bien, el verdadero. Pero si esto no se llega a cumplir, estaría en el caso falso de esta condición. Entonces, por ejemplo, 2020 ingresa. ¿Es divisible con 4? Sí. Siguiente condición. ¿Es divisible con 100? No lo va a hacer. Entonces se pasa al caso falso, en el cual imprime de frente si es bisiesto. Bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, el año 2000? El año 2000 es divisible con 4, sí, ingresa. Ahora, ¿es divisible con 100? También, sí es divisible con 100. Ingresa, estamos aquí en el caso verdadero. Ahora pregunto, ¿es divisible con 400? Sí, sí es divisible con 400. 1000 sí es divisible con 400. Así que ingresa aquí en el caso verdadero de esa condición. Así que imprime sí es bisiesto. Eso quiere decir que en el año 2000 tenía en febrero 29 días. ¿Bien?
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como hace rato dije, el año 200? ¿Divisible con 4? Sí. ¿Divisible con 100? También. ¿Divisible con 400? No. En ese caso se va, no es bisiesto. Por último, solo falta indicar, como la pregunta es en general si es bisiesto o no, falta indicar qué pasa cuando no es divisible con 4. Cuando no es divisible con 4, entonces no hace falta otra evaluación. De frente sé que no es visible. No es bisiesto, perdón. Escribir no es bisiesto. Por ejemplo, el año pasado, 2019, ¿era divisible con 4? No, 2019 no es divisible con 4. Así que de frente se va al caso contrario. No es bisiesto. Bien. Hasta allí una pregunta respecto a este algoritmo. Creo que este ejercicio, creo que faltó explicarlo un poco más. Que el enunciado me explique un poco más para que se pueda entender mejor. Bien. Por último, debo pedir el año, ¿no? Escribir, ingrese el año. Leer, year, año. Lo voy a guardar. Ya está. Listo. Entonces, ya está resuelto este algoritmo. Bien. Presiento que esto, para los que están estudiando, les puede llegar como ejercicio, ¿eh? Que es un clásico. Bien, es un clásico. Bien. Siguiente. Me indican obtener la medida R, que es la resultante, esta línea que está aquí, el tercer lado de este rectángulo, pero acá me indican que es rectangular, ¿no? Por el dibujo puedo entender que es un ángulo de 90 grados. Cuando un ángulo tiene un ángulo de 90 grados, los lados formados por A y B, como lo ven aquí, entonces se puede obtener el R en base a esta operación. La raíz cuadrada del lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Entonces, los datos, creo que este ejercicio está más entendible. Bien, vamos a resolverlo. ¿Qué datos necesito? Ingrese el lado A, ¿verdad? Lado A. No, los caracteres adyacentes, ¿no? Y opuestos. Pero como el ejercicio me habla de lado A y lado B, lo voy a pedir así. Bien. Los datos que yo pido, debo capturarlos con leer. Voy a ponerle leer A, leer B. Ya está. Voy a ponerle aquí como ejercicio resultante. Bien, tengo el lado A, tengo el lado B. Resultante se obtiene con esta fórmula. Creo que en realidad no hay mucho que explicar. Simplemente es que si la R, siendo una incógnita, te dicen qué fórmula lo vas a aplicar, entonces simplemente lo operamos, ya que los datos me van a dar, y de esa manera tendré esa respuesta, ¿no? Pondría que R de resultante va a ser equivalente a la raíz cuadrada. La raíz, en este caso tenemos una función aquí llamada raíz, bien, que es solo para raíz cuadrada, ojo. Bien, el cual me pide que dentro ingrese la información, que puede ser un dato exacto o una operación extensa. Bien, aquí me dice que debo entregar la suma de los cuadrados de A y B. Así que aquí pondré A al cuadrado. A al cuadrado se genera de esta manera. Recuerden que este símbolo de flecha hacia arriba lo agregué usando Alt más 94. ¿Bien?
eso debería darte ese valor. ¿Bien? Ese valor que ven ustedes que se le conoce como circunscrito, ese valor es el que te da al 94. Solo que en PCIN, en la configuración que estamos llevando nosotros, te genera en vez de ese circunscrito, te genera una flecha que apunta hacia arriba. Bien. En el caso que te pidan, a ver Henry, en el caso que te pidan raíz cúbica, cuarta, etcétera, recuerda que la raíz es inversamente proporcional a la potencia. Y por ejemplo, si yo quiero poner 3 a la cuarta o a la quinta, puedo poner 3 elevado a la cuarta, ¿cierto? Y en este caso me refiero a inversamente proporcional, ¿por qué? Miren, si yo tengo 3 elevado a la cuarta, bien, recuerden que si yo tengo la raíz cuadrada de, digamos, de 8, de 8, la potencia, perdón, el exponente, bien, y en este caso el valor de la raíz que quiero obtener, ustedes saben que se simplifica, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esos elementos es como poner lo siguiente. Recuerda que el 8 tiene un exponente 1 cuando no se ve. Y esos actúan como una fracción. Eso quiere decir que en este caso yo puedo poner 8 a la 1 medio. Y se entiende que en este caso el 2 corresponde a que hubiese una raíz. Así que si tú quieres un número que esté en raíz cuarta, raíz cúbica, como tú lo indicas, solo tendrías que poner, por ejemplo, el valor de x, que no sé cuál será, elevarlo a la 1 entre, no sé, pues raíz cúbica quieres, ya 1/3. Bien, así tendrías que ponerlo. Porque recuerden que en la calculadora te puede que te parezca esto, pero en PCI no se puede hacer esto. Tendrías que ponerlo de esta manera, entre paréntesis, 1 entre 3. Bien, ahí tendrías que ponerlo. Ahora, no cometan el error si tú quieres raíz cúbica, bien, no vas a poner, por ejemplo, si quieres la raíz cúbica de 8, vas a poner 8 raíz, profesor me dijo que cúbica es 1 entre 3, ¿no? 1 entre 3. No es ponerlo así, porque va a pensar que va a ser 8 elevado a la 1, que sería 8, entre 3. Bien, que sería 2.60 y tantos, algo así creo. No, tú quieres que esta división pase a ser todo el exponente. Bien, entonces tendrías que poner así, para que primero se genere esta operación y esto pase a ser el exponente de la base. Bien, sabiendo ello, entonces yo pongo aquí, yo quería a al cuadrado, ¿cierto? Me aseguro, yo sé que eso no va a pasar, pero por si acaso me aseguro y pongo, lo separo con paréntesis. A al cuadrado más b al cuadrado. Lo usual es que, de todas maneras, así no pongo este paréntesis que está antes y después de a elevado al cuadrado. Igual primero se opere esto, eso también, y luego recién se sume. Sino que, bueno, para que legiblemente se entienda que yo quiero que primero se opere ello y esto, y luego recién se vaya a sumar. ¿Bien? Pero lo normal es que si yo le quito, no hay inconveniente. ¿Bien? Pero sin embargo, también consideren que estamos ingresando datos dentro de una función y puede que no lo reconozca porque está pidiendo una sola información. Bien, entonces lo voy a dejar así. Entonces, el resultante va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, ya estaría. Ya está el resultado. Simplemente reemplacé la fórmula según cómo lo entiende PCInt. Y lo único que me quedaría es mostrar esa respuesta. Le indico escribir el valor de R es, y le pongo la variable R que he creado. Faltaría, acá no me dicen si A y B, me dicen, dice evaluar que A y B sean positivos. Eso quiere decir que antes de esta operación debe evaluar
esa condición. Así que le pongo si A es mayor o igual que 0 y además B es mayor que 0. Voy a asumir que son números reales. Bien, porque no me dicen que van a ser enteros. Entonces, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces recién se obtendrá esta operación y se imprimirá este resultado. En caso no se cumplan estas dos condiciones, quiere decir que o uno o los dos no cumplen en consideración, entonces uno de esos de repente es negativo o es 0. Así que si ese es el caso, entonces yo tengo certeza de que no se pudo hacer esa operación porque no cumple la información y le mandaré un siguiente mensaje. Le indicaré los dos números deben ser positivos. Los dos números deben ser positivos. Lo voy a guardar. Y me falta definir las variables, ¿no? Tengo A, B y R. Todos van a ser real. Bien. ¿Está bien poniéndolo real o algunos datos debí ponerlo entero? Reales, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí ya está esa solución. Creo que eso estuvo más sencillo, mucho más sencillo, porque es un enunciado que no tiene mucha información que analizar y ya te da, básicamente te da la fórmula, ¿no? Claro, en realidad, por un lado, R sí o sí va a ser real, eso de todas maneras, porque acá incluyen potencias, raíces, y se sabe que por más que el número sea entero, la raíz de este puede ser entero como puede ser real, ¿no? Pero A y B también los declaré real, ¿por qué? Porque acá solo me diga que sean positivos, ¿bien? Y no me dice nada respecto de que los valores tengan que ser naturales o no. Solo me dicen que sean positivos. Y eso incluye de por sí a números reales. Solo que bajo la condición de que sean mayores que 0. ¿Bien? Entonces ya está esta solución. ¿Sí? Igual cualquier duda que tuviesen en sus clases, me la hacen saber durante esas sesiones. Bien, pueden preguntarme cualquier cosa respecto al curso y yo gustosamente les despejaré sus dudas. Bien, jóvenes, espero sus ejercicios para resolverlos aquí en clases y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles en la sesión número 9. Cuídense, chicos, nos estamos viendo en la siguiente sesión.